Si vieron mi video anterior, o quizás no, en ese caso, puedes verlo por ti mismo. Aquí te espero. En teoría, iba a hablar sobre la música. El detalle es que eso involucra una explicación, teoría y una investigación profunda. Y eso lleva tiempo. Además, ya salió un adelanto. What the fuck, Pogni reaccionando a su rule se hizo canon. ¿Qué se supone que estoy viendo? Eso, mi querida amiga, no es nada más que... Con este asunto del adelanto aprovecho para ir hablando un poco sobre los personajes. También cabe mencionar los nuevos que salieron, pero trae muchas teorías de por medio, afirmaciones, suposiciones, contradicciones, discusiones que realmente no van al caso. Violent shipping wars that we'll be completely powerless to do anything about. Por ahora hablaré más de los personajes del piloto, analizando su personalidad, basándome en los principios de diseño de personaje, formas, colores, canales especializados en psicología, una que otra entrevista de la creadora y el piloto en sí. Así que, si vieron mi video anterior, ya saben de qué nos vamos a disfrazar. Además de un circo, vamos a inhalar esos polvos mágicos que fuman los japoneses. Usaré mi certificado de psicóloga recién ganado en una feria. ¿Estás bien? Pone, me estoy haciendo peruano. Referencia. Ok, realmente hablando no soy muy fan de esas teorías en plan. Todos los personajes de ir al circus representan trastornos mentales. Más que todo porque es complicado diagnosticar algo como trastornos mentales. No tiene nada de malo hacer esta clase de teorías, pero luego te salen cosas en plan, Jax es un psicópata que mata y come niños. La ciudad por las No sé si es por negarme a creer en esta teoría, pero no quise profundizar. Pero al investigar más del tema, puede que no tan descabellado sea. Y no me refiero a la teoría de los trastornos mentales. Lo siento, man, esa cosa está demasiado fumada. En el ámbito artístico, cuando creas el aspecto físico de un personaje, hay que tomar en cuenta de lo importante de sugerir en un golpe de vista quién es y cómo se siente el individuo. Incluso eso habla mucho del mundo en el que vive. Estas cosas se logran de mil maneras: gestos, las poses, el lenguaje corporal que expresa, su anatomía, aspectos que no solo reflejan personalidad, sino que es algo que los une y los diferencia al resto. El tipo de colores con los que se le asocia, o el simple hecho de tener conceptos tan fáciles de entender. Usar la ironía como caracterización del individuo y hacerlo reconocible. ¿Entienden lo que estoy intentando decir? Y eso que aún no hablé de los personajes como tal. De hecho, hay una canción de Cuarteto de Nos. ¿Qué? Vení conmigo, Ya con la mera idea de estar ambientado en un circo, Kane cumple el rol de un maestro de ceremonias, o sea, aquel que controla el circo. Cabe mencionar que presenta un cuerpo triangular, un smoking rojo y su mayor representación, una gran boca con enormes dientes y colmillos, mostrando expresiones exageradas como si en cualquier momento se los fuera a comer. En el diseño de personaje, los triángulos o extremidades puntiagudas en personajes son para representar peligro, alguien malévolo e inteligente e impredecible. En el caso de Kane, al no tener cara sino dientes, puede presentar una personalidad energética y expresiones exageradas. Y el rojo, usado para expresar ira, peligro y violencia, en Kane se refleja con el smoking que usa, dando a entender así poder sobre los demás. Kane es una IA. El controlador no tiene empatía, con una desconexión significativa a los demás y con un espectro de emociones que simplemente no siente, como el miedo, tristeza o la desesperación. Había una teoría que decía que Kane usa tácticas manipuladoras de culto. Verán, Kane quiere mantener a los humanos cautivos, intentando que a la fuerza se sientan seguros en el circo digital, con trucos y juegos hilarantemente mortales, pero además de eso los manipula para lograr que hagan lo que desea, haciéndolos dudar de su propio juicio y memoria, ofreciendo falsas expectativas para que elijan continuar estando en el juego. Además de eso, Kane es reservado, ocultando y mintiendo sobre la salida y su trabajo incompleto, o los aterradores misterios que oculta este infierno, como las falsas puertas de salida, haciendo que se queden en el circo. Es caprichoso y puede controlar absolutamente todo, si es de día, si es de noche, si ellos están en la tierra o en el vacío, crear cualquier cosa, así como arreglar glitches. El tipo está roto.
donde también puede mantener cientos de sus ojos que ven todo sobre ellos, haciéndolos adoptar abruptamente una nueva identidad sin cuestionar, y hará de todo para que sigas en el show. Prácticamente un dios, como en Cuarteto de... ¿Por qué me estás mirando así, che? Shut up, Jax. But yeah, he's right. Welcome to your new home. And your new body. De acuerdo, el caso de Zubul es particular. Como había mencionado antes, las figuras y colores se usan para expresar la personalidad, trasfondo e intenciones del individuo. Pero en Zubul es algo contradictorio incluso. Me explico. Él o ella es un mix and match, una clase de juguete que puedes modificarlo a tu gusto. Además de eso, canónicamente está constantemente cambiando las piezas de su cuerpo. Ni siquiera se sabe su sexo como tal. Curioso, es como una constante indecisión. Volviendo al tema, el punto es que su cuerpo como tal es rectangular, con tíndoles ovalados. Y dependiendo del caso, es usado en personajes tercos de mente o inteligentes y leales, por así decirlo. Pero no, resulta que no man, es que su cabeza es un triángulo y estas se usan para personajes peligrosos, pero ojo, también tiene antenas, brazos y piernas delgadas, o sea, personajes que pueden estar saludables y en buen estado, o que sean pequeños e indefensos. Pero también tiene partes ovaladas, un ala y... ¿What the fuck? ¿Cómo hace para caminar? Otro detalle es que está compuesto por colores pastel, que en resumidas cuentas es cuando agarras colores, ya sean cálidos, oscuros o lo que sea, y le bajas la opacidad con cierta combinación con el blanco. Generalmente se usan los colores pastel en personajes infantiles o cuya personalidad es alegre, sonriente, desorganizados y activos. Y sí, dije generalmente, porque Zubul es la más antipática, grosera, irritable, no le interesan las aventuras, tampoco es que quiera ayudar o dejarse ayudar. Incluso se enoja cuando intentaron ayudarla con esto de los glowing. Gotcha! Oh. Hey! King, are you? Básicamente alguien antisocial, introvertida, aislada, lo cual se contradice con lo que dije antes, colores pastel y eso, pero Zubul tiene una cara de tanto culo, man. Había escuchado un análisis bastante coherente que decía que Zubul podría tener lo que se dice falta de una identidad definida, y con detalles como que le falte una mano daría a entender dificultades para conectar con los demás. Y este asunto de mezclar sus propias piezas y aspectos de la vida puede interpretarse a evitar compromisos, prefiriendo relaciones superficiales y evitar tomar decisiones difíciles. Esto que estoy mencionando proviene del canal Pochoclo Profiling, todos los créditos reservados. En resumen, Zubul es Así Soy Yo de Cuarteto de Nos. Es una pieza de ajedrez. ¡Ajedrez! Ok, es fácil y difícil sacarle un análisis porque Kinger es literalmente una pieza pendeja de ajedrez con ojos, y aún así hay muchas cosas para decir. Empezando diciendo que me encanta su diseño, es sencillo, es súper irónico, es destacable, reconocible y no deja de ser una pieza de ajedrez. Ya con el hecho de ser el rey, directamente se le relaciona con una autoridad y con una capa morada. El morado asociado a la realeza, directamente con el poder. Y cualquiera que sepa lo más básico del ajedrez entenderá que todas las piezas cumplen un rol fundamental. Pero lo más importante es proteger al rey, el cual lo único que puede hacer es huir. Y básicamente, si en tu partida el rey se queda solo, estás muerto. Y no es difícil, además, cuando el rey se mueve, solo puede hacerlo en una casilla. Lo cual, bueno, puede explicar un poco el comportamiento de Kinger, al menos metafóricamente hablando. Kinger es ansioso, cohibido y asustado. Puede ser una referencia a cómo se ve el rey al tratar de huir. Es decir,
Man, no es difícil notar lo alterado que está Kinger. Es paranoico, es errático y muy poco cuerdo. A veces actúa de manera al azar, como si olvidara que tiene personas a su alrededor y de repente al darse cuenta de eso, se asusta. I think it's a nest. Además, tiene una fortaleza de almohadas, lo cual puede darse a entender sus mecanismos de defensa que son débiles. Con razón está así, el man está solo. Imagínate presenciar de primera mano cómo personas a tu alrededor que te importa sucumbir a la locura. Y no puedes hacer nada al respecto. Y es triste al darse cuenta de que los años estando encerrado sí lo afectaron. Pero a pesar de todo esto, de alguna u otra manera intentó ayudar a Zubul. Desde mi humilde punto de vista tengo mis teorías con Kinger, pero la principal es que es el Simon de Amazing Digital Circus. Probablemente sepa muchas cosas que puedan alimentar un poco más el lore de Amazing Digital Circus. Yo le tengo fe a ese man. No más dejen al pobre tipo que cobre la pensión. Resumen, Cristo te odia. They broke my comedy mask. So, Kane, we having a new adventure? Me estoy dando cuenta de que ningún personaje tiene algo que ver con un circo. Bueno, más o menos. A ver, Gangel. Su diseño está más que todo relacionado con el teatro. Es más directo, caracterizado con sus máscaras de origen griego que representan la comedia y la tragedia, junto a los lazos rojos que también están relacionados con el teatro. Pero la hacen ver delgada o como si siempre estuviera agachada. Es como dije antes con los personajes delgados. En este caso puede decirse que Gangel es débil, pequeña e incapaz de defenderse, sobre todo con Jax. Pero volviendo con el tema de las máscaras, tiene una premisa sencilla. Cuando Gangel usa su máscara de comedia parece energética y alegre, pero cuando se rompe se vuelve triste, con pensamientos pesimistas y emocional, con una voz al borde del llanto, como una depresión. How is Kaufmo doing? I hope he's not still mad at me for not laughing at his joke. Hay personas y especialistas que lo asocian con una personalidad bipolar. Yo lo tomaría con pinzas, ya que la bipolaridad es directamente un trastorno y como dije antes, es complicado de eso de diagnosticar. Pero que una acción tan específica cambie de manera tan radical tu personalidad es curioso. Yo asocio a Gangel más que todo a la depresión. Su máscara de comedia se rompe con tanta facilidad, pero la otra es más resistente. En la psicología, el tema de las máscaras se define actualmente un mecanismo de defensa para protegernos del miedo a no encajar o a que nos dañen en aspectos que nos hacen vulnerables. Bastante interesante, la verdad. En el caso hipotético de que lo de bipolar se haga canon, ¿qué detiene a Gangel de tener más máscaras? Una máscara de ira, ansiedad, envidia o Narnia. Es más, ¿qué pasaría si se quedara sin máscaras? Mi teoría es que como mínimo se convertiría en un ente Lovecraftiano capaz de matarlos a todos y todavía peor que una extracción. Esta es la parte en la que haría un chiste de cuarteto reference, pero literalmente existe todo un álbum llamado Bipolar. Con razón Jax le hace tanto bullying a Gangel. Oigan, y hablando de la reina de Roma... Oh no, they killed Zubul. Anyway, you guys want to go get something to eat? Para hablar de Jax hay algo muy importante que hay que mencionar sobre su diseño. Es un conejo, con una estética bastante asociada a los dibujos animados de los 30, con un tipo de diseño llamado manguera de goma, que en resumidas cuentas son personajes con cuerpos o extremidades delgadas, gordas, altos, pequeños, súper exagerados, pero con un diseño simple que sirve para estirarlas, exagerarlas o deformarlas. También es importante mencionar que los conejos se pueden utilizar como personajes astutos, traviesos y que siempre se salen con la suya o que son débiles y pequeños. En el caso de Jax, es tal cual un personaje de goma, con todas las características ya mencionadas. Se puede describir a Jax como alguien cínico. Es astuto, hábil y travieso, con un fuerte liderazgo bastante bien reflejado con su concepto y diseño de conejo. Sobre todo con eso de huir de los problemas. Otros detalles que también se pueden mencionar son ese color morado, un enorme bolsillo que tiene en su ropa con un cuerpo rectangular delgado y su sonrisa, que puede tener varias interpretaciones, pero la más sonada es que algo oculta. Pero en términos generales se puede describir a Jax como alguien con actitudes cínicas,
sarcásticas y una constante hostilidad al interactuar, sobre todo con Gangle. No le importa ni se preocupa por los demás, llegando a ser cruel con algunos, como cuando pisó intencionalmente la máscara de Gangle o le lanzó una bola de boliche a Kinger y a Gangle. No le importa burlarse directamente de los demás. Hey, baby. And hoo-ha. En resumen, espera, ¿dónde vi esto antes? Leave me alone! Pero además de estas actitudes, también es importante mencionar su cobardía. Al abandonar a Ragatha y Pony a su suerte estando en peligro para ayudar a Gangle y Kinger, cuando solo lo hacía para huir de Kaufmo, o sea, solo por beneficio propio y no por preocupación de los demás. Incluso sus halagos generalmente son poco sinceros o directamente insultos. Jax es descrito por su creadora como un perdedor sin amigos. También se menciona que bajo esa sonrisa constante que tiene Jax es su manera de ocultar sus verdaderas intenciones. También se puede tomar como una manera de intimidar o demostrar poder sobre los demás, debido a que reacciona a situaciones estresantes con hostilidad, sobre todo con Gangle. Pero lo más interesante que se mencionó es que es posible que bajo esa sonrisa es una manera de defenderse de la vulnerabilidad emocional y demostrar poder, pero que en el fondo oculta inseguridades y miedos. Solo diré que se me hace brutal el diseño de Jax con todo lo mencionado y lo característico que es y las cosas interesantes que se le pueden sacar. Pero en resumidas cuentas, este man es el putón del barrio de Cuarteto de Nos. Oh no, they killed Zooble. Anyway, you guys want to go get something to eat? Para hablar de Jax hay algo muy importante que hay que mencionar sobre su diseño. Es un conejo, con una estética bastante asociada a los dibujos animados de los 30, con un tipo de diseño llamado manguera de goma, que en resumidas cuentas son personajes con cuerpos o extremidades delgadas, gordas, altos, pequeños, súper exagerados, pero con un diseño simple que sirve para estirarlas, exagerarlas o deformarlas. También es importante mencionar que los conejos se pueden utilizar como personajes astutos, traviesos y que siempre se salen con la suya o que son débiles y pequeños. En el caso de Jax, es tal cual un personaje de goma, con todas las características ya mencionadas. Se puede describir a Jax como alguien cínico. Es astuto, hábil y travieso, con un fuerte liderazgo bastante bien reflejado con su concepto y diseño de conejo. Sobre todo con eso de huir de los problemas. Otros detalles que también se pueden mencionar son ese color morado, un enorme bolsillo que tiene en su ropa con un cuerpo rectangular delgado y su sonrisa, que puede tener varias interpretaciones, pero la más sonada es que algo oculta. Pero en términos generales se puede describir a Jax como alguien con actitudes cínicas, sarcásticas y una constante hostilidad al interactuar, sobre todo con Gangle. No le importa ni se preocupa por los demás, llegando a ser cruel con algunos, como cuando pisó intencionalmente la máscara de Gangle o le lanzó una bola de boliche a Kinger y a Gangle. No le importa burlarse directamente de los demás. Hey, baby. And hoo-ha. En resumen, espera, ¿dónde vi esto antes? Leave me alone! Pero además de estas actitudes, también es importante mencionar su cobardía. Al abandonar a Ragatha y Pony a su suerte estando en peligro para ayudar a Gangle y Kinger, cuando solo lo hacía para huir de Kaufmo, o sea, solo por beneficio propio y no por preocupación de los demás. Incluso sus halagos generalmente son poco sinceros o directamente insultos. Jax es descrito por su creadora como un perdedor sin amigos. También se menciona que bajo esa sonrisa constante que tiene Jax es su manera de ocultar sus verdaderas intenciones. También se puede tomar como una manera de intimidar o demostrar poder sobre los demás, debido a que reacciona a situaciones estresantes con hostilidad, sobre todo con Gangle. Pero lo más interesante que se mencionó es que es posible que bajo esa sonrisa es una manera de defenderse de la vulnerabilidad emocional
y demostrar poder, pero que en el fondo oculta inseguridades y miedos. Solo diré que se me hace brutal el diseño de Jax con todo lo mencionado y lo característico que es y las cosas interesantes que se le pueden sacar. Pero en resumidas cuentas, este man es el putón del barrio de Cuarteto de Nos. Just try to calm down. Everything's gonna be okay, new stuff. We've all been through this. You just need to get your head Con Ragatha es todavía más directo, señalando lo obvio, es una muñeca de trapo. Y hay varios aspectos de su personalidad que contrastan con ser una muñeca de trapo. Y al mismo tiempo es contradictorio, pero eso se hablará después. Es importante mencionar un concepto que hace genial el diseño de Ragatha y su personalidad: la ironía. Se puede resumir la ironía y es cuando alguien hace alguna acción o dice algo de lo cual normalmente es al revés, que en español significa antisistema, que dependiendo del caso se puede usar de muchas maneras, ya sea de la manera más ridícula o la manera más deprimente posible. Y con Ragatha es más o menos así. Su personalidad se describe como alguien optimista, viéndole el lado bueno a las cosas. Es comprensiva y muestra preocupación por los demás, cumpliendo un rol casi maternal, cosa que muestra al intentar tranquilizar a Pugny en sus momentos de crisis, así demostrando que es la más simpática de todos. Sin embargo, también hay detalles que intenta ocultar y realmente son desfavorables, como ese optimismo que no es tan simple como se ve. Hay veces que parece estar forzando una actitud feliz constante para mantener su cordura, ignorando las lesiones y otros incidentes graves como si nada, incluso estando en peligro por la golpiza de Kaufmo, y se confirmó que si sienten dolor, se preocupa más de que Pugny no esté teniendo un buen primer día que por ella misma. Literalmente le dijo que estaba bien si no quería ayudarla. Ella cuida al resto, pero el resto no cuida de ella, o directamente no espera nada de nadie. Técnicamente es autosuficiente, pero no puede poner límite. Y después de ser abandonada por segunda vez, tuvo que arrastrarse sola y al final sí muestra un punto de quiebre, pero prefirió no decir nada para evitar conflictos. Créanme, esto se pone peor. Y todo esto se refleja con la muñeca de trapo, que son un tipo de juguete con el que los niños cumplen distintos roles, pero el principal es cuidar a la muñeca. Y la muñeca tiene que ser cuidada. Son términos generales y depende de cada quien, pero lo que quiero dar a entender con esto es que esto se vuelve irónico de manera deprimente. Ragatha es una muñeca que se muestra alegre y está dispuesta a cuidar a los demás, pero tiene un botón en su cara y su vestido está lleno de parches, como si estuviera en un muy mal estado. Nadie cuida de ella y ni siquiera ella misma. Su color característico es el azul, que comunica muchas cosas, que entre ellas son la calma, pero también la soledad. Es algo irónico ver esta clase de muñecas que están hechas para jugar y ser cuidadas en este estado. Esa pobre mujer solo busca dar amor y cariño. No voy a decirles qué canción sería Ragatha, solo diré: todos pasan por mi rancho. Goodness, this is all a dream, right, Pomni? Why are we here again? Ya ni sé cómo empezar esto. Pugny, mi personaje favorito y literalmente yo. Esto va para largo. El último personaje, y se puede empezar por decir que tiene un diseño humanoide estilizado, con un aspecto de arlequín que no está muy relacionado con un circo como los payasos, sino más a la Edad Media y el entretenimiento de la monarquía, con una cabeza redonda, extremidades caricaturescas, de una baja estatura y un cuerpo delgado. Tiene una piel completamente blanca con marcas simulando las mejillas, ojos grandes y expresivos que cambian según el caso, y con líneas gruesas parecidas a un delineado en los ojos. Entre mis ñoñadas también es importante mencionar la paleta de colores, que en el concepto de la teoría de color se le llama la triada, que para resumirlo es cuando agarran tres colores radicalmente distintos, pero que al combinarlos de la manera adecuada crean una armonía que queda genial a la vista. Sin embargo, el hecho de que Pugny sea una bufón, junto a estas características que dije, bueno, que a diferencia de otros personajes, para mí es más difícil sacar conclusiones concretas. Podría decir que Pugny trae una sed de dualidad. Es como una extraña combinación de varios factores que tienen que ver entre su construcción, apariencia y personalidad. Más o menos. Oh my god.
Este asunto con los bufones o Pogni es que lleva un maquillaje exagerado ocultando su verdadero rostro, con esa apariencia delicada pero con una mirada perdida, como si ocultara secretos profundos de los cuales ni siquiera ella misma sabe cuáles son. Todo esto reflejado en sus gestos y expresiones, sobre todo con sus ojos, que además de cambiar de tamaño según el caso, también se hacen garabatos. Y eso da mucho a entender su personalidad, es que, puta madre abuela, esto sí es diseño. Pero volviendo con esto de los bufones, estos representan alegría y diversión, pero también inestabilidad o incomodidad con las propias emociones, y todo esto reflejado en sus propias expresiones, como la enorme carga de ansiedad causada por el encierro del circo digital, estando tan enfrascada con encontrar la salida que no quiere aceptar su situación, negándolo todo, tratando de evadir esta crisis al convencerse de que es un sueño, con una actitud nerviosa, paranoica, ansiosa y preocupada por su crisis, y después encuentra la supuesta salida, y terminando con el colapso mental que sufre al entrar a la oficina. Y luego de estar abriendo puertas, desesperadamente llega al vacío, quedando catatónica, para luego ser rescatada por Kate, dejando muchas dudas sobre lo que oculta este oscuro mundo. Y todo esto se refleja en su mirada perdida, intentando digerir todo lo que acaba de ocurrir, y solo le queda reír para no llorar. Por eso me encanta esta escena de Pogni viéndose al espejo. Es como si estuviera disociando, pero a la vez entrando en conciencia de ella misma. Cambiando de tema, se puede suponer que Pogni disfraza sus emociones como si tratara de proteger su mundo interior para adaptarse un poco a los demás. Bueno, puede decirse que Pogni es egoísta, como con Ragatha, que luego de abandonarla le promete que iría por ayuda para luego abandonarla otra vez al encontrar la mínima oportunidad de salir. Y sé que dije cosas y eso está feo, pero tomando en cuenta que no conoce a nadie y viendo el circo, no puedo culparla. Fácilmente haría lo mismo. No creo que Pogni sea una mala persona como muchos teorizan. Es solo que está sola, como todos en el circo digital, y se engaña a sí misma porque no puede sobrellevar adecuadamente con esta sobrecarga de emociones que sienten, que aparecen de manera abrupta, lo que la hace entrar en crisis, viéndose desbordada, preocupada y desesperada. Pero al final sí siente remordimiento con lo de Ragatha, aunque solo mira el circo, con razón está así. ¿Y Kate? Tengo varias teorías con estos dos y pienso que Pogni tiene cierta relación con el circo digital y con Kate. Pogni en varios idiomas significa recordar y pues es un poco fumado esto, pero algo debió ocurrir en la realidad, porque si sabes lo que ocurre, ¿por qué entró? ¿Quién es Pogni y quién es Kate? ¿Qué cosas oculta este mundo controlado por una IA? Por ahora solo queda teorizar y esperar. Bueno, espero que les haya gustado esta quimera de video y denle me gusta y esas cosas bonitas. ¿Ya me puedo ir? No, ahora te explicaré por qué Jax es el único animatón